Kim Anderson era una testigo de Jehová modelo, de corazón puro y fe inquebrantable. Kim creía que solo los testigos de Jehová conocían la verdad. El resto del mundo vivía una mentira. Obedecía a los poderosos ancianos de la iglesia que ejercían una autoridad absoluta sobre su congregación. Había que temer a los otros. Es como jugar a ser Dios con la vida de la gente, y es muy peligroso. Si Kim no tenía cuidado, esa obediencia acabaría atrapándola en un infierno creado por ella misma. No debería haber pasado. No podía entenderlo. Era lo peor que podía haber pasado. Creencias mortales. Testigos de Jehová. Y Dios dijo a la mujer, desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. Tropas en posición. El secuestrador tiene una escopeta recortada. ¿Dónde están? ¿En el cuarto? La policía rodeó el apartamento y lo acordonó. Era una situación muy difícil para la policía. Intentamos que un negociador hablara por teléfono con la persona que iba armada. No entréis, ¿me oís? Pero con este hombre no se podía razonar. La mujer dijo, Dios mío, ha entrado en el cuarto con los niños. Y soltó el teléfono. Yo no dejaba de gritar. Todavía tengo pesadillas. ¿Por ahí? ¿Cómo podía haber pasado? Tenía que haber una razón. Recurrí a mi educación religiosa y pensé que Jehová debía saber por qué. Kim era muy atractiva e inteligente, siempre lo tenía todo bajo control. La educaron como testigo de Jehová y estaba convencida de que cualquier otra cosa supondría la muerte para ella y para sus hijos. Burnaby, Canadá, es una pequeña ciudad en el corazón del Pacífico Noroeste. Durante generaciones ha sido el hogar de una comunidad muy unida de familias de testigos de Jehová, incluida la familia de Kim Anderson. Se llaman a sí mismos las personas más felices de la tierra. Contaban historias sobre cómo la gente acudía a ellos por lo felices que eran. Esta religión surgió en el siglo XIX en Estados Unidos, y son cristianos que se distinguen por creer en un Dios al que llaman Jehová y cumplir un código moral muy estricto. Creen que son un pueblo único, llamado a ser especial. Aspiran a vivir en un paraíso terrenal en paz, armonía y perfección. El resto del mundo está bajo el dominio del mal. En los años 60, Kim era la única hija del hogar de unos devotos testigos de Jehová y siguió cuidadosamente el camino que había trazado para ella la iglesia. Era muy idealista, quería servir a Jehová. Nosotros vivimos la verdad. Y servir a Jehová es un modo de vida muy exigente. Como todos los testigos, Kim y su familia tenían que acudir a reuniones de la iglesia 3 veces por semana. Pasaban el resto de su tiempo caminando por las calles de su vecindario ofreciendo panfletos e información sobre la Biblia a los ateos. Predicar de puerta en puerta es muy importante. Así atraen a la gente a su rebaño. Cada día distribuyen millones de libros y revistas por todo el mundo. Los testigos creen que su obligación es salvar el mayor número de almas posible. Es una misión urgente, motivada por la creencia fundamental de que el fin de los tiempos es inminente. Los testigos creen que estamos viviendo los últimos días del mundo. Cuando llegue el Armagedón, todos moriremos. Todos, excepto los testigos de Jehová, que serán elegidos para vivir en un paraíso postapocalíptico libre de todo mal y pecado. Será como el cielo y la tierra, como el jardín del Edén, pero más grande. Kim creía profundamente que todas estas cosas sucederían. Los testigos quieren que llegue el fin del mundo porque creen que este es demasiado depravado y corrupto. A pesar del inminente apocalipsis, con 8 años Kim disfrutaba de su infancia en la iglesia.
hasta el día en que se enteró de que sus padres se iban a separar. No, por favor. Para su madre el divorcio fue especialmente traumático. A las mujeres de la comunidad de los testigos de Jehová que no están casadas, sobre todo si están divorciadas, las hacen sentir como si estuvieran al margen de la sociedad. Dejan de formar parte de la estructura de poder de la congregación. La única manera de que te acepten en la comunidad es estar casada. La madre de Kim perdió el respeto de su iglesia. La dejaron fuera, aislada. Fue como un escándalo en la congregación local. Su madre lo pasó bastante mal. Kim tenía un montón de inseguridades, pero no las expresaba. Era muy reservada. La fe de Kim seguía siendo fuerte, pero ver a su madre soportar el estigma del divorcio fue algo que nunca olvidaría. En abril de 1972, Kim ya era una devota estudiante de instituto. ¿Has oído la buena nueva? Pasaba 100 horas a la semana trabajando como misionera a tiempo completo. Kim sentía que era importante intentar salvar a la gente y eso significaba ir de puerta en puerta convirtiéndoles. Como el resto de testigos, Kim se consideraba alejada del mundo seglar. A los testigos les exhortan a no mantener contacto con personas ajenas a su fe. Así que Kim no tenía muchos amigos, no era popular. Kim nunca viviría experiencias que sus amigos daban por sentadas. Los testigos de Jehová no pueden votar, ni celebrar la Navidad o el día de San Valentín. Las fiestas de cumpleaños tampoco se contemplan. Creen que son celebraciones paganas. La sociedad seglar ha corrompido el verdadero cristianismo. Y mientras sus compañeros se planteaban ir a la universidad, Kim se dio cuenta de que para ella la educación superior nunca sería una opción. Una vez Kim me dijo algo sobre que le gustaría continuar con su educación. Supongo que se graduó en el instituto. Les dicen que no formen parte del mundo, que deberían convencer al resto de la gente de convertirse en testigos. La educación superior no es necesaria porque el fin está muy cerca. Y si está tan cerca, ¿para qué la van a necesitar? Solo tienen que ser capaces de mantener a su familia. No hay ningún futuro en la tierra. La educación superior siempre ha sido menospreciada por los testigos, que animan a sus miembros a elegir oficios como fontanero, albañil, electricista y ese tipo de cosas. Tienen un sistema de ancianos que ejerce un control estricto sobre sus miembros. La secta de los testigos de Jehová está plagada de reglas y normas. Pero Kim era feliz cumpliendo esas normas, y hay una en la que se centraba especialmente: casarse con un testigo de Jehová tan devoto como ella. Ella sentía el deseo de encontrar un líder poderoso de los testigos y creía que Jim cumplía perfectamente esos requisitos. Jim era Jim Kostelniuk, un testigo de Jehová de tercera generación. Kim le conoció en una fiesta una tarde de primavera de 1972. Ella tenía 18 años, él 25. En aquella época, los testigos jóvenes bailaban, pero ella estaba de pie, apoyada contra la pared. Los dos se pusieron a hablar. Tenía un aire folk, con el pelo castaño largo y las cosas que decía eran muy dulces. Tenía una delicadeza, una especie de elegancia que me gustaba. Me llamo Jim. Hola, Jim. Yo soy Kim. Después de salir un año, los ancianos de la iglesia local aprobaron su plan de casarse. El día de la boda en el Salón del Reino es mágico. Los testigos disfrutan mucho de las bodas porque las otras celebraciones de las que disfrutan los impíos, como la Navidad, no las tenemos. Así que las bodas son muy importantes. La vida del joven matrimonio giraba en torno a su trabajo para la iglesia y su plan de formar una familia. 3 años después, Kim dio a luz a un niño llamado Yuri y más tarde a una niña, Lindsay. Kim era una madre excelente, entregada a sus hijos. El instinto maternal se tiene o no se tiene, y ella lo tenía. Lindsay era rubia, su risa era contagiosa y disfrutaba de la vida. Yuri era muy reflexivo. La inteligencia que tenía no se correspondía con su edad. La joven familia andaba justa de dinero. Jim trabajaba de conserje mientras Kim se quedaba en casa con los niños. Su universo empezaba y terminaba en la iglesia.
Íbamos a 3 reuniones a la semana. Yo dedicaba 100 horas al mes a predicar de puerta en puerta. En 1974 el fanatismo de la pareja era cada vez mayor. El fin de los días se acerca. Los líderes de la iglesia afirmaban que Jehová les había comunicado el año exacto en el que se acabaría el mundo, 1975. Quedaba poco para el Armagedón. Ya no habría más dolor, enfermedad ni muerte. Todo sería maravilloso y alegre. Jim y Kim esperaban ansiosos la llegada del nuevo año. Pero 1975 pasó y el apocalipsis no llegó. El mundo tenía que acabar y no ocurrió. Fue una pesadilla para la imagen de la iglesia. Por ahora nos han negado el arrebatamiento. Para algunos testigos esto provocó una crisis de fe. Uno de ellos es Jim Kostelniuk. Habían hecho diferentes predicciones sobre el fin de los días. Se acercó en el siglo XIX, en 1914, luego en 1975. En los años 60 y 70, los líderes de los testigos hablaban mucho de que 1975 sería el año del Armagedón, la llegada de la destrucción y el comienzo del nuevo mundo, del paraíso terrenal. Lo único fuera de lo común que pasó ese año fue que se terminó la guerra de Vietnam y pensé, ya está. Es lo único que va a pasar. Creo que yo fui uno de los pocos testigos que cuestionó eso. Es lo que vendían los testigos, una promesa que no podían cumplir. Si tienes preguntas, házselas. Si se han equivocado con lo del fin del mundo, ¿qué te hace pensar que tienen razón sobre algo más? Profundamente afectado, Jim expresó abiertamente algunas de las dudas que tenía sobre la iglesia. Empecé a hacer preguntas, hablaba con Kim y me decía que fuera a hablar con los ancianos. Hablé con ellos y en realidad la única respuesta que me dieron fue que siguiera yendo a las reuniones y a predicar de puerta en puerta. Eso me enfadó bastante. Kim quedó devastada por la pérdida de fe de Jim. La suya era más fuerte que nunca. Sabía que el comportamiento subversivo de Jim podría tener consecuencias peligrosas para su matrimonio y su posición dentro de la iglesia. La gente que cuestiona la validez de las creencias de los testigos de Jehová puede ser sancionada e incluso desasociados o excomulgados de la organización. Si los miembros de tu familia son testigos de Jehová, perderías a tu familia. A Kim le daba mucho miedo contrariar a los ancianos. Creía que tenía que seguir siendo testigo para salvar su vida y la de sus hijos. Todavía la atormentaba lo que ocurrió con su madre, una divorciada condenada por la iglesia. Pero había llegado el momento de que tomara una dolorosa decisión. Y lo que debía hacer tendría consecuencias inimaginables para todo y todos los que apreciaba en la vida. Es peligroso entregar tu poder a gente que afirma hablar en nombre de Dios. Vivía con un miedo constante. No tenían ningún sitio al que huir. ...1976... Testigos de Jehová de todo el mundo, entre ellos Jim y Kim Kostelniuk, se sorprendían de seguir vivos. Los líderes de su iglesia habían profetizado que ese año nunca llegaría, que el mundo se acabaría antes. Todo el mundo, aparte de los testigos de Jehová, fallecería en el Armagedón. Es lo que esperábamos que pasara en 1975, pero no ocurrió. Pero los líderes de la iglesia afirmaban que el apocalipsis todavía estaba por llegar y que la culpa del retraso era de los propios testigos. No hemos satisfecho al Señor. En las asambleas, los líderes de los testigos decían que era nuestra culpa, de la congregación, y eso me echó para atrás. Jim amenazó abiertamente con abandonar la iglesia, un paso radical que podría destruir la posición de su familia en la comunidad. Para Kim, las dudas de su marido crean un tipo diferente de apocalipsis. Lo consideraban una traición total. Les enseñaban que eso era malo, que era como estar de parte del diablo. Kim no solo estaba disgustada como creyente, sino también porque había buscado un líder fuerte como marido y empezaba a darse cuenta de que no lo había encontrado.
Kim pidió a los ancianos que celebraran una reunión llamada Comité Judicial para que pudieran guiarla por el buen camino. Ellos le dijeron que era mejor ser madre soltera que criar a sus hijos con un impío. Kim nunca cuestionó la autoridad de los testigos. Los ancianos eran temibles por sus implacables reacciones ante cualquier acto inmoral. Después de 6 años de matrimonio con Jim Kostelniuk, Kim pidió el divorcio, y los testigos de Jehová expulsaron a Jim. Si te expulsan puede haber diferentes consecuencias. La más severa es el ostracismo. La iglesia condenó a Jim al ostracismo. Así que Kim y los niños tenían que cortar todo contacto con él. Oye, nos volveremos a ver dentro de nada, ¿vale? Jim abandonó a su familia. Me sentí un traidor. Pensaba que no estaba haciendo lo correcto. Pero en cierto modo no tenía otra opción, porque ella quería pasar a la siguiente fase de su vida. Cuando el divorcio se hizo oficial en abril de 1980, Kim se convirtió en una madre soltera dentro de una congregación que la consideraba inferior. Lo que le pasó a su madre le estaba pasando a ella. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Kim, yo y otras cuantas estábamos un poco aisladas. Sentía que nos trataban como personas de segunda categoría. Los amigos de Kim la evitaban. En las reuniones la gente miraba para otro lado. Según la jerarquía de los testigos de Jehová, incluso un niño de 10 años, si está bautizado, está por encima de la mujer. Las mujeres han de ser serviles, y ella solo era una mujer. Kim sabía que solo había una manera de arreglar las cosas con su comunidad. Estaba buscando un buen marido que fuera también testigo. Creo que ese era su objetivo, encontrar un guía espiritual mejor de lo que yo lo fui para ella y para los niños. Solo un mes después de estar oficialmente divorciada, Kim acudió a un retiro espiritual de la iglesia en Maui. Estaba decidida a encontrar un marido. Había un sitio allí que hospedaba a los testigos de Jehová. Creo que lo llevaban una pareja de testigos. A la mañana siguiente de su llegada, la presentaron a un tejano llamado Jeff Anderson. Era educado y respetuoso. Siempre tenía buen aspecto y medía alrededor de 1,80. Jeff le contó que vivía en Hawái, trabajaba de pinchadiscos y que como la mayoría de la gente del hotel tenía algo muy importante en común con ella. Afirmó que era un testigo devoto. Los dos se enamoraron. Como ninguno estaba casado, la iglesia no veía con buenos ojos que pasaran tiempo solos. Los ancianos controlan las actividades y relaciones de su congregación. Así que durante la semana siguiente, Kim y Jeff disfrutaron de un cortejo supervisado. Un par de amigas de Kim hacían de carabina mientras visitaban la isla y él la cortejaba. El último día de las vacaciones de Kim, Jeff le confesó que se había enamorado de ella. Kim estaba encantada. Hoy me lo he pasado muy bien. Cuando volvió de Hawái, me habló de Jeff. Era un testigo, iba a trabajar en una emisora de radio y su vida iba a mejorar. Él le enviaba flores, cartas y llamaba por teléfono. Quería hacerte una pregunta. Y en enero de 1981, Jeff pidió su mano en matrimonio por teléfono y Kim aceptó. Sí. Fue un romance relámpago, pero estaban deseando empezar su nueva vida y formar una familia devota en el seno de la iglesia. Ella quería que la amaran, estar casada con un buen testigo y llevar la vida perfecta que se suponía debía tener. Fijaron la fecha de la boda para agosto de 1981 en Houston, Texas, donde vivía la madre de Jeff. Parecía un sueño hecho realidad. Kim hizo las maletas y se fue con sus hijos al sur para su gran día. Recuerdo que mi madre fue a la boda. Tuvieron padrino, damas de honor y vestidos elegantes. Pero el día de la boda, todo empezó a torcerse. Llega tarde, pero seguro que tiene algún motivo. Ya. Jeff llegó tarde a su propia boda y ni siquiera tenía las alianzas. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué lo dices? Porque llegas una hora tarde.
Estoy aquí, ¿no? Cuando Kim le preguntó por qué, él empezó a gritar como un loco y a ponerse violento. No montes una escena. De acuerdo. Saltaba a la vista que no era ni mucho menos un testigo ejemplar. Mi madre tiene un radar para los hombres violentos y creía que él lo era, y mucho. Había gente que criticaba mucho a Jeff. Ella no sabía qué hacer, pero yo le decía que era una mujer adulta, capaz de decidir qué era lo mejor para ella. Sin las alianzas, Kim y Jeff pronunciaron sus votos. Su matrimonio había empezado con mal pie. Pero Kim estaba decidida a ser una esposa fiel y recuperar su posición en la iglesia que tanto adoraba. Una semana después, Jeff le reveló la verdad. No había hecho más que contarle mentiras. Le habían arrestado por hurto y nunca había tenido un trabajo estable. Tampoco era un pinchadiscos en Hawái. Estaba en el paro y vivía en Houston con su madre. Jeff se había inventado una fachada, que no era cierta, para poder encontrar esposa. El tipo fue un perdedor desde el primer día. Fue un duro golpe para Kim. Más todavía al enterarse de que aunque Jeff era un testigo de Jehová bautizado, no era el devoto creyente que le hizo creer durante el cortejo. Quiero ir de puerta en puerta. Volver a salir. Jeff Anderson pudo fingir ser un testigo devoto No. porque conocía las palabras clave que usan los testigos de Jehová. No creo que la religión le interesara especialmente. Su asociación con los testigos de Jehová fue una relación de conveniencia. Me estoy esforzando, cariño. Quiero que seáis felices conmigo. Jeff había prometido a su nueva familia que se mudarían a Canadá después de la boda, pero no tenía dinero suficiente. No soy un mentiroso. Así que Jeff, Kim y sus dos hijos, Yuri y Lindsay, se mudaron a un pequeño apartamento a las afueras de Houston. Estás en mi casa. Estaba bastante frustrada porque Jeff no contribuía económicamente. Esa no era la vida que le habían prometido, pero como buena testigo, Kim debía respetar al nuevo patriarca de su familia. Sí, tienes razón. Y las cosas fueron de mal en peor. Kim Anderson pensó que había encontrado al marido perfecto en su prometido Jeff, hasta que vio su extraño comportamiento el día de su boda. No montes una escena. De acuerdo. A sus ojos era un líder espiritual y un gran testigo de Jehová, pero en realidad se había casado con alguien totalmente distinto. Jeff gobernaba la casa con puño de acero. Criticaba las compras de Kim y su manera de llevar la casa. Quería saber dónde estaba en todo momento y también la dominaba físicamente. No, por favor. Cuando Kim rechazó sus insinuaciones sexuales, Jeff la forzó. Jeff era muy violento en lo referente al sexo. Quería violarla. Ella le temía. Creo que estaba aterrorizada. Para mantener a Kim a raya, Jeff la amenazó con acudir a los ancianos si se resistía. Kim sabía que a sus ojos y a ojos de Jehová, ella no tendría la razón. Hay una regla no escrita de que las mujeres testigos de Jehová tienen que cumplir sus obligaciones sexuales para con sus maridos. Se supone que las mujeres tienen que servir sexualmente a sus maridos. Sí, todo va bien. Kim ocultaba sus miedos y su ansiedad. Pero solo 3 semanas después de su boda, su hija Lindsay habló por teléfono con su padre y le contó algo que le dejó aterrorizado. Mamá y Jeff se estaban peleando y se hicieron daño. Se le escapó que había visto a Kim y Jeff tener una pelea en la que habían acabado los dos con la cara ensangrentada. Cuando hablé con Kim sobre el tema, me dijo que había sido un accidente, que estaban bajando unas cajas y sus cabezas chocaron sin querer, y yo me lo creí. Para Kim, acudir a la policía no era una opción, ni tampoco informar del incidente a la iglesia. Si hablas con los ancianos, el hombre es el cabeza de familia. Si el hombre te dice cómo vestir, te vistes así. Si el hombre te dice cómo sentarte, te sientas así. Si el hombre te dice cuándo cenar, cenas cuando te dice. Si no, eres una insubordinada. Según mi experiencia, las mujeres que tienen relaciones abusivas no suelen quejarse.
Además, la Iglesia no vería con buenos ojos que pidiera un segundo divorcio. Si los ancianos no creen que tenga motivos para divorciarse, la mujer está atrapada. Entre la espada y la pared, Kim intentó ser la mejor esposa del mundo. Durante otro mes la familia se esforzó por seguir adelante, hasta que Kim empezó a sospechar algo que ninguna madre podría ignorar. Kim sospechaba que Jeff Anderson abusaba de al menos uno de los niños. Kim no estaba segura del alcance del abuso, pero tenía un terrible presentimiento. Estaba claro que algo iba muy mal. Creo que lo sabía, pero no era capaz de hablar del tema. Kim no sabía a quién acudir, solo que no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que sufrieran sus hijos inocentes. Así que solo 6 semanas después de la boda, Kim pidió prestado el dinero suficiente para volver con sus hijos a Canadá. Recuerdo que Kim y sus hijos se quedaron con nosotros. A mí me encantaba que Yuri y Lindsay estuvieran en casa. Eran unos niños preciosos y muy alegres. Desesperada por recibir su comprensión, Kim acudió a los ancianos de su congregación. Me mintió. Me dijo que era un testigo devoto. Le contó que Jeff la había engañado. Continúa. Les describió las peleas y el sexo violento. Me forzó y además... Y las sospechas de que abusaba de sus hijos. Pidió a los ancianos que apoyasen su decisión de abandonar el matrimonio. Ese tipo no la trataba bien. Intentó razonar con ellos, convencerlos de que prestaran atención a los problemas que tenía. Pero los ancianos no quedaron convencidos. Dijeron que Kim no tenía pruebas sólidas de que Jeff estuviera haciendo nada malo a sus hijos y que quizás el problema lo tuviera ella y no Jeff. Ya has estado divorciada. Lo hemos hablado. Pensaban que era desleal o testaruda. Intenta que el matrimonio funcione y sea una mujer fiel y diligente. Los ancianos le dijeron que las escrituras la obligaban a hacer que su matrimonio funcionase. Kim estaba destrozada. Se aferraba con todas sus fuerzas a cómo quería que fuera su vida. Si Kim desafiaba a los ancianos, se arriesgaba a que la expulsaran, a que la iglesia le diera la espalda a ella y a su familia, lo cual era aterrador. Kim fue criada como testigo, era lo único que conocía y creía que cualquier otra cosa supondría la muerte para ella y para sus hijos. A pesar de su instinto de proteger a su familia de su marido, Por supuesto. Kim se sometió a la autoridad de los ancianos Sabéis lo que es mejor. e invitó a Jeff a que se reuniera con ellos en Canadá. Tenía que cumplir lo que los ancianos esperaban de ella como mujer casada. Pero cuando Jeff se mudó a Canadá para vivir con Kim y los niños, no tardó en continuar donde lo dejó. Y mi tabaco. Solo te pedí que me trajeras una cosa de la tienda, nada más que una cosita de la tienda. Tabaco, nada más. Y no puedes hacerlo, no te Tienes importa razón, nada. tienes razón. No conservaba ningún trabajo, era violento e impredecible y lo que era peor, Kim estaba convencida de que había vuelto a abusar de su hija Lindsay. Era un hombre retorcido y desagradable. A la mayoría nos cuesta imaginar tanta crueldad. Tienes razón. Ella tenía que seguirle en la corriente y que lo pareciera, pero al mismo tiempo sabía que no quería tener nada que ver con su segundo marido. Julio de 1984, Kim vivía completamente aterrorizada. Tenía mucho miedo. Miedo de Jeff Anderson, miedo de los ancianos y miedo por su futuro. Esta vez el miedo de Kim provocó una acción desesperada. Decidió acudir a los ancianos una vez más para pedirles por última vez que le permitieran divorciarse. Los ancianos entrevistaron a Jeff y a Kim por separado. Kim aportó nuevas pruebas del abuso de Jeff. Jeff, ya puedes pasar. Y rezó porque esta vez sus acusaciones no cayeran en saco roto. Siempre ha sido obstinada y desobediente. Se inventa historias. Pero cuando terminaron las entrevistas, Kim recibió una noticia devastadora. Prestar falso testimonio contra un miembro de la congregación es grave. Él salió victorioso de la reunión con los ancianos. Los ancianos no solo rechazaron la petición de divorcio de Kim, sino que la castigaron por acusar falsamente a Jeff
y por no ser una buena esposa. Estaba muy disgustada porque los ancianos no la creían, solo creyeron a Jeff. Los ancianos castigaron a Kim por insubordinación. Le negaron el derecho a evangelizar de puerta en puerta, una sanción devastadora para cualquier testigo. Los testigos se pusieron de parte de Jeff. La religión le ayudó a mantener a su mujer a raya. De vuelta a casa, Kim se enfrentó a la verdad. No tenía ningún poder dentro de los estrictos confines de su adorada religión. Estaba atrapada entre la espada y la pared, entre la obediencia a sus superiores y lo que era bueno para ella y para los niños. Por primera vez en su vida, Kim cuestionó a los que afirmaban hablar en nombre de Jehová. Los ancianos son humanos y cometen errores, y ella fue capaz de verlos. Por el bien de sus hijos, Kim creyó que su única alternativa era arriesgar todo lo que conocía y abandonar a su marido lo antes posible. Así que el 21 de julio de 1984, Kim ideó un plan de escape. Esperó a que Jeff llegara a casa del trabajo y se metiera en la ducha. Mientras Jeff estaba en el baño, Kim cogió a los niños y huyó. ¿Kim? ¿Kim? Se montó en el coche y vino a mi casa. ¿Kim? Jeff no sabía dónde estaba. Lo tenías planeado desde el principio, ¿verdad? Jeff no iba a tolerar el abandono. Así que para vengarse, la denunció como esposa fugada a los ancianos. Se ha marchado. Algunas personas no soportan el rechazo. Su respuesta es: se la devolveré. La iglesia exigió a Kim que volviera con su marido, pero ella se resistió. Incluso Jeff se sorprendió de su negativa. Confiaba en la devoción de Kim por la iglesia para controlarla, pero eso ya no funcionaba. Su control, que era algo esencial para él, se le estaba escapando. En otoño de 1984, Kim volvió al apartamento y Jeff se mudó. Pero no estaba dispuesto a renunciar a ella, así que alquiló un apartamento en un sótano de la acera de enfrente y se encargó de que ella se enterase. La acosaba, la vigilaba, le mandaba notas. Probablemente notas de amor que le ponían los pelos de punta. Básicamente, si no eres mía, no serás de nadie. Jeff llamaba día y noche exigiendo una reconciliación. La iglesia apoyó su misión de recuperar a su mujer y Jeff creyó que Jehová estaba de su parte. Ella le había rechazado y no podía aceptarlo. Sentía ira, miedo, celos, venganza y no era capaz de superarlo. Las cosas empeoraron y Jeff empezó a colarse en casa de Kim. Saboteaba sus electrodomésticos desconectando cables. Le hacía jugarretas para que supiera que seguía ahí para hacerle la vida imposible. Jeff parecía imparable. Kim vivía cada día con el miedo de que su familia corriera peligro en su propia casa. Yuri y Lindsay se encontraron en fuego cruzado. Para ellos debió ser muy difícil soportarlo. Probablemente lo pasarían fatal. Kim cambió las cerraduras y se centró en rezar. La siguiente vez que apareciera Jeff no sabía qué podría hacer. Algunas personas no soportan el rechazo, pero no todas recurren a ese nivel de violencia. Hay que ser una persona rara o enferma para hacer eso, en mi opinión. Verano de 1985. Una devota testigo de Jehová, Kim Anderson, vivía aterrorizada por Jeff, su violento marido del que se había separado. Él necesitaba el poder y el control. No soportaba el rechazo y siguió persiguiéndola sin parar. Como su iglesia no reconoció la gravedad de su situación, Kim tomó cartas en el asunto. Convenció a Jeff de que se mudara y cambió las cerraduras, pero no se decidía a pedir ayuda. Kim tenía mucho cuidado con lo que decía, como si tuviera miedo de algo, y yo noté ese miedo. ...29 de agosto, un caluroso día de verano. Kim estaba hablando por teléfono con su madre. Había sido una buena mañana y Kim se sentía tranquila por primera vez en mucho tiempo.
tan tranquila que se le olvidó cerrar la puerta delantera. Jeff entró en la cocina de Kim. Entró sin más. Kim estaba ahí y los niños en el cuarto. Y antes de que Kim pudiera reaccionar, tenemos que hablar. Se encontró de frente el cañón de una escopeta recortada. Mamá, tengo que colgar. Tengo una pistola en la cara. Kim dijo algo de que la estaban apuntando con una pistola y no podía hablar. ¿Dónde están? ¿En el cuarto? La madre de Kim seguía al teléfono y, alarmada, llamó a emergencias. Dijo que tenía una pistola. La llamada puso de inmediato en marcha un equipo de respuesta policial. Minutos después, un negociador de la policía local llamó al apartamento de Kim. Diga. Para la policía es muy difícil controlar una situación de este tipo para que no empeore. Tropas en posición. Nos posicionamos para contener la situación. Mientras Kim, desesperada, intentaba explicar lo que estaba pasando, vio que Jeff iba hacia Yuri y Lindsay. Por favor, deprisa, está en el cuarto. Dijo: Dios mío, va a entrar en el cuarto de los niños. ¡Haced lo que diga! Intentaron razonar con él que el problema lo tenía con su mujer. Le dijeron que por lo menos soltara a los niños y luego que se entregara. Por favor. Kim consiguió alejar a Jeff de los niños. Es la policía. Y llevarlo al teléfono. Quieren hablar contigo. Diga. Diles que no entren. Jeff amenazó con matar a todo el mundo si la policía intervenía. En serio, diles que no se muevan, ¿me has oído? Y a las 11:16 de la mañana cortó la línea. La policía tenía el edificio rodeado. No podemos entrar sin más. Hay que tener en cuenta los peligros que conlleva intentar proteger a la gente que está en la casa. Nunca me has querido. Dijiste que me querías, pero nunca lo hiciste. Según los archivos policiales sobre el suceso... ¡No me mires! Toda la familia estaba en un cuarto trasero y Jeff estaba gritando a Kim, quejándose de todo el dolor que le había causado. Durante una hora le gritó y la torturó verbalmente. No puedo creer que me hicieras esto. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué no podemos volver a estar juntos? Kim intentaba asumir la culpa del fracaso de su matrimonio. Como tu esposa, debería haber hecho caso a los ancianos y también a ti. Abrázame. Pero cuando Jeff le pidió que le abrazase, ella no fue capaz de hacerlo. De pronto algo cambió en Jeff. Apuntó a Kim con la escopeta y, para horror de los niños, disparó, matándola en el acto. Lindsay, de 10 años, estaba abrazada a un oso de peluche cuando Jeff le apuntó con la escopeta. Levantó las manos para intentar defenderse de la escopeta. Pero Jeff disparó a Lindsay. Yuri abrazó a su hermana y también le disparó. En un instante, 3 vidas fueron brutal e injustamente cegadas. No puedo imaginarme el horror que sentirían esos niños los últimos segundos de su vida. Yuri y Lindsay eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y Lindsay murió en brazos de su hermano. Es algo en lo que no puedo dejar de pensar y todavía tengo pesadillas. Jeff dejó la escopeta en el apartamento y salió tranquilamente por la puerta. Le arrestaron de inmediato. Cuando la policía entró en el apartamento, encontró una escena de un horror indescriptible. No hay palabras para describir lo que siente un policía cuando hay niños de por medio. Les dije a los investigadores que ojalá se hubiera disparado a sí mismo. Uno de los agentes tenía que cumplir con una dolorosa tarea: contarle a Jim que sus hijos habían sido asesinados. Señor Kostelniuk. Vino un policía vestido de paisano a mi casa. Se sacó una hoja del bolsillo y me la leyó. Pero estaba temblando tanto que casi se le cae de las manos. Pensé, no quiero oírlo, pero tenía que oírlo. Me dijo que mis hijos habían sido asesinados. Ese debe ser el mayor temor de un padre. Y pensé que no era cierto, que tenía que ser un error. La policía se habría equivocado.
Toda la comunidad quedó devastada con la noticia de estos trágicos asesinatos. Deseaba haber estado allí para impedirlo. No dejaba de imaginármelo. Veía a Jeff con la escopeta y quería tirarme encima para moverla. Pero pensaba que él era más fuerte que yo y no podría haberlo impedido. ¿Cómo fue posible? Esos niños maravillosos que jugaban con los míos y se reían con ellos. No lo entendía. Para Jim Kostelniuk, un hombre que cuestionaba desde hacía mucho la doctrina de los testigos de Jehová, la respuesta de la Iglesia al asesinato de su exmujer y sus hijos fue escalofriante. Solo decían que Kim, Yuri y Lindsay recibirían su recompensa tras el Armagedón, que resucitarían ese día y vivirían felices para siempre en el reino de Cristo. Jim fue al funeral de sus hijos al Salón del Reino con la esperanza de llorarlos con sus viejos amigos y su familia de la comunidad. Pero incluso en un día tan triste, Jim fue ignorado y rechazado por todos los que estaban allí. Fue casi como si fuera invisible porque me habían desasociado. Y eso hicieron en la casa del Señor. Ignoraron al padre de las víctimas. El 4 de diciembre de 1986, un jurado declaró a Jeff Anderson culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua por cada cargo, pero Jeff Anderson no había terminado con Kim y su familia. Menos de un año después, envió una carta desde la cárcel a Jim Kostelniuk, que buscando respuestas desesperadamente, empezó a escribirse cartas con Jeff. Jim seguía queriendo encontrar algo de bondad en el asesino. En abril de 1989, Jim Kostelniuk accedió a visitar a Anderson en la cárcel. Daba buena impresión, y con sus modales sureños no era el monstruo que me esperaba encontrar. Intentó explicarme por qué lo había hecho. Dijo, estaba enfurecido. Me rechazó y lo pagué con Kim y los niños. Jeff incluso concedió varias entrevistas televisadas y seguía convencido de que le habían tratado injustamente. Se mostraba apática e indiferente. No me tomó en serio, ni siquiera entonces, cuando iba armado. Y ese fue el rechazo definitivo, el último rechazo. No fui capaz de aguantarlo. Apreté el gatillo y no pude parar. Tenía que sacarlo todo. Y esa parecía la única manera. No parecía ser consciente de nada que no fuera él y sus propios sentimientos. Egoísta, cruel y egocéntrico. Así era. Un sociópata. Los amigos y la familia que sobrevivieron a Kim, Yuri y Lindsay han intentado seguir adelante. Pero aunque han pasado décadas, las heridas siguen abiertas. Tantísimos años después y... ¿Quién ha pagado por esto? ¿Qué ha cambiado? Quería perdonar. Pensé que el perdón lo solucionaría todo, pero no fue así. Nunca se supera. Podría seguir enfadada con los ancianos por manipular a Kim y a Jeff para convertirlos en una buena pareja de testigos, a pesar de todo lo que estaba pasando. La ira es una carga muy pesada. He superado algunas cosas, pero eso es demasiado.